Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Estamos aqui com mais uma live, né, no horário de 14 às 16 horas, né, e hoje nós temos um palestrante do Uruguai, o professor Limber Santos, né. Inicialmente, uma boa tarde aos nossos participantes, né, e nós gostaríamos que eles participassem, interagindo bastante neste círculo de diálogos, que ele tem por objetivo conhecer com mais profundidade os efeitos da pandemia no mundo e a maneira como as universidades elas estão realizando as atividades acadêmicas, né? Neste cenário, por meio dos diálogos que nós temos precisamente 17 docentes convidados de diferentes países. E isso é uma oportunidade ímpar para que nós possamos estar tendo acesso a múltiplos conhecimentos. Este evento ele é produzido pelo ICED, pelo Instituto das Ciências da Educação, pelas suas subunidades, pela Faculdade de Educação, FAED, pela Faculdade de Educação Física, pelo Programa de Pós-Graduação, também do ICED, né? E nós temos como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância da ciência a serviço do bom viver e da universidade em defesa da vida, né? Então, nesse momento, está aberta essa live e nós vamos fazer uma breve apresentação do nosso palestrante, professor Limber Elber Santos Casanha. Ele é mestre em Educação, Sociedade e Política pela Faculdade do Uruguai. Ele é professor de Educação Primária, licenciado em Ciências da Educação, Universidade da República. Ele é diplomado em Didática para o Ensino Primário pelo IPES, com especialidade em Formação e Educação. Diplomado em Ciências Humanas, com opção em Estudos Agrários Latino-Americanos pela Universidade da República. Ele é especialista também em Educação Inicial. No momento, ele é doutorando no programa de doutorado nas ciências, nas línguas, nas artes e nas humanidades na Universidade de Barcelona. Atualmente, ele é diretor do Departamento de Educação para o Médio Rural, né, pelo Conselho de Educação Inicial e Primária, Administração Nacional da Educação Pública no Uruguai. Ele também é docente e pesquisador no Departamento do Ensino e Aprendizagem, no Instituto de Educação da Faculdade de Humanas e Ciências da Educação, também pela Universidade da República. O professor Limber Santos também ele tem artigos publicados sobre educação rural, currículo, avaliação, história da educação e pedagogia em livros e revistas especializadas da Argentina, Brasil, Portugal e Uruguai. E também tem proferido conferências em cursos de pós-graduação sobre a temática em universidades da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Japão e Espanha. Né? Então, seja bem-vindo, professor Limber Santos. Né? Fique bem à vontade. Esse é o momento de você mostrar um pouco do que você já produziu, do que você está vivenciando no seu cotidiano no Uruguai, né, em torno das atividades acadêmicas. Nós, inicialmente, nós temos duas perguntas iniciais para você. Né? Essas perguntas, elas vêm bem de encontro. Como é que está hoje o seu cotidiano, né? E as estratégias que você utiliza para realizar as suas atividades acadêmicas sobre esses efeitos da pandemia da Covid-19, né? Então, nesse momento, você pode fazer o seu pronunciamento de uma forma assim, um pouco pausada, para que os nossos participantes que estão no chat participando possam entendê-lo melhor. Fiquem à vontade. Bien, bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Maura. Gracias a todos los compañeros en Brasil. Muchas gracias por la invitación a estas jornadas para hablar de los efectos de la pandemia en nuestros países. Y un saludo a todos los participantes de estas jornadas a lo largo y ancho del mundo, que sé que son muchos compañeros en muy distintas universidades en América Latina, en Europa, en distintas partes del mundo.
Saludo la iniciativa, además, de ustedes de poder pronunciarnos al respecto, de poder evaluar y también establecer juicios críticos acerca de lo que nos está pasando y cómo hemos podido sortear las dificultades hasta ahora, aun cuando tenemos por delante mucha incertidumbre, muchas dudas acerca de cómo va a evolucionar esta situación. De todas maneras, está claro que me voy a referir exclusivamente al caso de Uruguay y a las particularidades de la pandemia de COVID-19 en el país y los efectos que esto ha tenido. Me voy a referir, por tanto, a la primera pregunta, los efectos de la pandemia en estos meses. Desde la Universidad de la República, donde trabajo como profesor e investigador en la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades, pero también, como bien dijo la compañera Maura, desde otro lugar, que es la Dirección Nacional de Escolas do Campo, lo que en Uruguay llamamos escuelas rurales, aunque esa connotación sé que en Brasil tiene otros significados, pero trabajamos en todo el país, en todo el territorio de Uruguay, con el 100% de las escolas do campo. Y también desde ahí me voy a referir a cuáles han sido los efectos de la pandemia en los medios rurales y en sus instituciones públicas. Por esta doble inscripción, la Universidad de la República y la Administración Nacional de Educación Pública, que trabaja con las escuelas do campo, es que me voy a referir exclusivamente al ámbito público de la educación. En Uruguay, la Universidad de la República es una de las dos universidades públicas y, por lejos, es la más grande universidad del país. Y por otro lado, las escuelas do campo son todas escuelas públicas, pertenecen al sistema de educación público, y desde ese lugar es que me quiero referir, entre otras cosas, para reivindicar el carácter público de la educación en Uruguay. Es cierto que también existe la educación privada, pero en relación a lo público es muy menor en la proporción de estudiantes y de instituciones. Uruguay tiene una tradición de educación pública muy fuerte, que viene de la historia, y eso se sigue dando en estos tiempos, aunque también se sigue dando la lucha permanente por la defensa de la educación pública, porque siempre hay quienes la atacan o desconfían de sus resultados y de su propia existencia. Otro elemento a considerar, porque no solamente en Brasil, sino en cualquier otro país del mundo que nos esté viendo hoy, hay una diferencia clave y sustancial de estas dos instituciones, la Universidad de la República y la Administración Nacional de Educación Pública, que comprende el ensino básico, medio, técnico y de formación de docentes. Tanto una como otra institución son instituciones que conforman entes autónomos que están por fuera del Ministerio de Educación y Cultura. En Uruguay, las escuelas o las escuelas de ensino medio y también la Universidad de la República no están bajo el Ministerio de Educación y Cultura. Conforman, por la propia Constitución de la República, una entidad autónoma que, si bien es una autonomía relativa, porque no lo es tanto en términos presupuestales, porque nos debemos manejar con el presupuesto de cada administración que se decide en el Parlamento Nacional, sin embargo, hay autonomía respecto a las líneas de política educativa que se siguen en estas instituciones. No hay una dependencia directa del Ministerio de Educación y Cultura.
Es una autonomía que en lo político, al menos en el caso de las escuelas, es relativa, pero autonomía al fin, y mucho en Uruguay se defiende ese carácter autónomo de la educación. La pandemia en Uruguay puede decirse que comenzó a tener efectos significativos el día 13 de marzo, día en que aparecen los primeros casos en el país. Aparecen tardíamente respecto a otros países de América Latina. Uruguay es uno de los últimos países en donde aparecen casos de COVID-19, unos muy pocos casos al comienzo, pero que implica una primera decisión política que se toma ese mismo día, que es suspender las clases presenciales. En Uruguay, las clases en toda la educación pública y privada se suspenden el mismo día que aparecen y se confirman los primeros casos diagnosticados de COVID-19, que fueron 4 el primer día, y eso bastó para tomar la decisión de suspender las clases. Cuando hablo de decisiones políticas, me estoy refiriendo también a decisiones que no son solo del ámbito educativo, sino que están sustentadas con decisiones sanitarias, sobre todo del Ministerio de Salud, y de un gobierno recién llegado al escenario del Uruguay, porque había asumido el presidente de la República y el gobierno hace muy pocos días. El día 1 de marzo fue el día que asume el nuevo Poder Ejecutivo. Tras 15 años de un gobierno de coalición de partidos de izquierda, asume por primera vez en 15 años otra coalición de partidos de centro y de derecha, incluyendo un partido de extrema derecha, muy vinculada con el mundo militar, por lo que para el Uruguay este cambio de administración no fue un cambio más, sino que implicó un cambio de signo político bien importante. A pesar de que hay algunas señales, todavía no tenemos del todo claro cuáles serán las líneas políticas que se consolidarán en el país con el nuevo gobierno. También porque este nuevo gobierno, casi todo él, ha pasado en el periodo de pandemia y está de algún modo muy determinado por el periodo de pandemia que estamos viviendo en el mundo. Por lo menos en Uruguay, desde el día 13 de marzo, o sea, a muy pocos días de asumir el gobierno, esta coalición de partidos políticos de centro, de derecha y de extrema derecha. Por supuesto que hay señales, algunas preocupantes, que tienen que ver con leyes que se están votando en este momento en el Parlamento, que modifican, por ejemplo, la Ley General de Educación en el país, pero todavía no podemos sacar demasiadas conclusiones acerca de sus efectos. ¿Qué fue lo que comienza, por lo tanto, el día 13 de marzo? Comienza un periodo para el sistema educativo muy particular, porque al suspenderse las actividades presenciales en toda la educación pública y privada, la educación de inmediato pasa a llevarse adelante a través de instrumentos virtuales y a distancia. ¿Qué ventaja tenía el país que se pudo capitalizar en este periodo de pandemia en todos los niveles educativos? El hecho de poseer, entre otros instrumentos, los propios del llamado Plan Ceibal. El Plan Ceibal es un plan que nace en el año 2007, es decir, ya tiene 13 años de ejecución, y que supone un sistema nacional de adjudicación de dispositivos informáticos para profesores y estudiantes de todos los niveles educativos, al menos
ensino medio y básico, y que de algún modo hasta ahora habían servido de complemento de las actividades de enseñanza presenciales. Esto no solamente implica disponer por parte de cada estudiante de una máquina, de una laptop, de una computadora, sino también las instituciones de servidores donde poder sostener esa conectividad con todos los alumnos y de un sistema de generación de contenidos, un sistema de generación de material disponible para los estudiantes y para los profesores para el trabajo de enseñanza o el trabajo didáctico en las aulas. Claro que ahora esas herramientas que eran muy conocidas pasaron a tener otro carácter, pasaron a tener un carácter totalizador del escenario de enseñanza. Es decir, pasaron a ocupar un lugar ya no complementario a otras acciones docentes, sino un lugar central, un lugar donde todos comenzaron a depender de la conectividad de Internet, de la disponibilidad de esos dispositivos y de la capacitación que pudiesen tener los profesores para su buen uso y sobre todo su uso didáctico, más en tiempos de no presencialidad. Sin duda que capitalizar esa riqueza acumulada desde hace años, por efecto de lo que los gobiernos anteriores habían hecho de acercar a toda la población, más allá de sus niveles socioeconómicos, estos elementos de contenidos, de dispositivos y de formación fueron y han sido de mucha utilidad para que el choque no fuese tan fuerte, para que de alguna manera hubiese una cierta continuidad del proceso educativo que había comenzado pocos días antes, porque todo comenzó el 2 de marzo, pero con esta cancelación rápida de las actividades presenciales, los procesos de enseñanza pudieron tener cierta continuidad materializada en el uso intensivo de los dispositivos a distancia. Sin duda que la presencia de estos mecanismos ayudó a que esa continuidad tuviera lugar. Sin embargo, también desnudó, dejó en evidencia algunas carencias, sobre todo en medios del interior del país y en medios rurales, quedó en evidencia que no en todos lados hay suficiente conectividad, por ejemplo, algo que si bien es muy frecuente y común en América Latina, sin embargo en Uruguay había una percepción de que ese problema no estaba tan instalado, y sin embargo sí lo está, aunque Uruguay es un país muy pequeño, es un país de cercanías, es un país donde las distancias nunca son demasiado grandes, donde, por ejemplo, gran parte de los estados brasileños, cada uno de ellos es más grande que el Uruguay, lo cual implica problemas, pero también algunas ventajas. Sin embargo, había un problema oculto que precisamente tiene que ver con, en algunos casos, la falta de conectividad, en otros casos, la falta de dispositivos en condiciones de ser utilizados de esta manera, y también, yendo más a lo conceptual, algunas deficiencias, algunos problemas en la falta de formación de los propios docentes, de los propios profesores. A veces, falta de formación para el uso de esos dispositivos, algo que se corrige rápidamente, pero algo más profundo tiene que ver con la falta de formación para el uso adecuado de esos dispositivos, es decir, para que un profesor pueda
incorporar esos dispositivos en sus propios planes de enseñanza para que estos dispositivos y estas acciones virtuales adquieran sentido pleno a la hora de enseñar y a la hora de aprender, que adquieran sentido pleno en cuanto a su componente didáctico y pedagógico, que el uso de los dispositivos no sea solo el uso, sino que pueda responder a las preguntas clásicas de la pedagogía. ¿A quién nos dirigimos con esto? ¿Qué estamos enseñando? ¿Para qué lo hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Preguntas cuyas respuestas ayudan a, de algún modo, utilizar la mejor estrategia posible para poder llegar a los estudiantes. Y ese ha sido un desafío bien importante que se ha salvado, es un desafío que se ha podido manejar ya no tanto por la existencia del Plan Ceibal, sino por dos factores que han sido muy determinantes. Uno es el compromiso de los docentes, que trabajando en algunas condiciones difíciles, sobre todo en medios rurales alejados, cuando no tenían conexión a Internet, apelaron a un menú de posibilidades y alternativas para igualmente llegar a sus alumnos. A través del formato papel, que se deja en algún lugar y la familia lo pasa a buscar, es decir, casi el envío de cartas postales, en algunos casos. En otros, apelar a medios tecnológicos de mayor penetración en los medios rurales, ya no una plataforma o un dispositivo que descansa su uso en la existencia de laptops, de computadoras, sino el uso del WhatsApp. La manera de llegar a las familias a través del WhatsApp, en muchos medios fue la principal manera de llegar a la familia y a los estudiantes. Y en algunos casos, reaprendiendo del pasado, reaprendiendo de las viejas tecnologías, no solo apelando a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que son muy potentes, pero también en territorio muestran algunas debilidades, y complementarlas con el uso olvidado ya de algunas viejas tecnologías que, sin embargo, hace décadas tuvieron un lugar preponderante en la educación y en muchos contextos de América Latina todavía hoy tienen un lugar de importancia. Me refiero, por ejemplo, al uso de la radio. La radio y la radio educativa en Uruguay y en buena parte del mundo jugaron un papel trascendente en la manera de llegar a los estudiantes en lugares de difícil acceso, algo que Uruguay ya había olvidado por sus características geográficas y también por este componente de realidad y ficción al mismo tiempo, vinculado con descansarse en la existencia de medios tecnológicos de uso masivo en el país, pero también la ficción y la fantasía de creer que con eso tenemos todo resuelto, cuando evidentemente no es así, y eso quedó en evidencia en estos tiempos de pandemia. Por lo tanto, en algunos lugares apelar a la radio implicó apelar a una tecnología vieja, pero actualizada, con nuevo sentido y más garantizadora de la llegada a algunas familias que tenían dificultad para poder acceder a otras alternativas u otros recursos que desde la escuela y desde el profesor se estaban planteando.
Por lo tanto, lo que se puede decir es que, de algún modo, el primer valor a considerar en el compromiso de los profesores tiene que ver con apelar a su formación, a veces insuficiente, pero que entró en procesos de rápido enriquecimiento, no tanto por lo que el sistema educativo les brindó en este tiempo de pandemia, sino por el propio impulso de los docentes que sacaron lo mejor de sí e instrumentaron de forma autónoma y voluntaria mecanismos de intercambio de experiencias, mecanismos de comunicación mutua para, entre todos, en procesos nada individuales, sino muy colectivos, poder construir alternativas válidas y mejores para llegar a sus estudiantes. Y creo que hay un segundo factor que, sobre todo en los medios rurales, ha tenido históricamente un lugar de importancia mayúscula, que es el compromiso y el valor de la educación pública que tienen las familias. El valorar por parte de la familia lo que la escuela estaba haciendo en este desafiante periodo de pandemia y de no presencialidad. Esto se dio muy bien en los contextos rurales porque ya existía una predisposición favorable a valorar en buena medida la escuela pública y sus planteos. Sin embargo, en medios urbanos y en medios urbanos de las ciudades más importantes y de los lugares con mayor problemática social y económica, esto no funcionó tan bien y la escuela en la virtualidad, ese modo de hacer escuela, no tuvo tanto impacto sobre las familias y muchos alumnos, muchos estudiantes, hasta hoy han estado en una proporción que para nosotros es de algo más del 4%, parece poco, pero es muy significativa, sin embargo, han estado desconectados de sus profesores y desconectados de su institución. Por lo tanto, ha sido un periodo de evidentes desafíos, pero también de descubrimientos, de descubrir lo bueno, de descubrir lo que allí estaba oculto, sacando lo mejor de él, que tiene que ver con esto de la acción solidaria de los profesores, la construcción de nuevos colectivos que, aún distantes en el territorio, sintieron la necesidad de trabajar juntos, pero también un periodo donde se mostraron las debilidades, donde se pudieron visualizar problemas que creíamos no tener y sin embargo estaban allí, presentes. Es por lo tanto un periodo de oportunidades, pero también un periodo de develamiento, digamos, de evidencia de lo que es la realidad real, lo que es la verdadera situación, con sus elementos a favor, con sus potencialidades, pero también con sus desafíos y sus dificultades. Hay que decir que en Uruguay, si comparamos la pandemia con otros contextos internacionales, no ya solo de Europa y Estados Unidos, sino de la propia América Latina, y muy a diferencia de lo que ha pasado en Brasil, por ejemplo, o en Chile en este momento, o al principio en Ecuador, o en la provincia de Buenos Aires, en Uruguay se ha instalado, con mucho de razón, la idea de que la pandemia siempre ha estado controlada. Comenzó tardíamente, se presentaron pocos casos y
la evolución de la pandemia no tuvo, al menos hasta ahora, ningún pico excesivamente preocupante de casos, aún para la escala del Uruguay, que es una escala evidentemente muy pequeña. Esto, no sin mucha discusión, sobre todo a mediados de marzo, implicó que nunca entráramos en un periodo de cuarentena general y obligatoria. En Uruguay no ha existido eso. Sí hubo un periodo entre fines de marzo, segunda quincena de marzo y segunda quincena de abril, donde hubo recomendaciones muy restrictivas acerca del distanciamiento físico. Se dio no solamente el cierre de las instituciones educativas en cuanto a sus actividades presenciales, sino que por algunas semanas se paralizó gran parte de la economía a lo largo y ancho del país. Por lo tanto, hay que decir que ha sido una situación que no se complicó demasiado en ningún momento, y eso habilitó a que rápidamente, a partir del día 22 de abril, se diera un proceso lento, paulatino y en el cual todavía estamos, de reincorporación a la actividad presencial de muchos estudiantes. Y precisamente las primeras etapas de vuelta a la presencialidad ha sido la de los estudiantes en las escuelas do campo. Y ahora, en estos días, en este mes de junio, se están sumando también las de las escuelas de ciudades, las escuelas urbanas. Todo ese proceso de sucesivas etapas de reincorporación a la presencialidad han sido muy discutidas. Las decisiones han sido muy criticadas en ocasiones por parte de los docentes y hasta ahora, de todos modos, se tiene, entre comillas, controlado el escenario porque los números no se han disparado. De todas maneras, la situación de singularidad continúa y los desafíos son incluso más importantes que los que teníamos en marzo y abril, cuando toda la actividad educativa se daba de manera virtual. Se ha ido dando una vuelta a la clase presencial, pero el gobierno ha dejado que ésta sea voluntaria para los padres. Y esto lo que ha significado hasta ahora ha sido una asistencia por parte de los estudiantes relativamente baja, que en los medios rurales no ha superado nunca el 50%. Por lo tanto, para las actividades de enseñanza hay nuevos desafíos. Hoy en día lo que tenemos en Uruguay es un escenario de enseñanza que se da en distintas instituciones, donde hay para los profesores un doble frente de trabajo. Por un lado, el diseño y ejecución de actividades de enseñanza presenciales con estudiantes que están allí en las aulas y al mismo tiempo actividades de enseñanza no presenciales y a distancia para los estudiantes que se quedan en la casa. Ese doble frente del trabajo es muy desafiante porque implica permanentemente para los docentes, para los profesores, un doble juego de actividades que, si bien pueden girar en torno a un mismo contenido de enseñanza, la naturaleza de las actividades es distinta y aunque resulte complementaria, esa doble naturaleza implica un desafío para el cual los docentes sienten que no están preparados. Incluso el tema que tanto en la universidad como con los profesores de las propias escuelas do campo desde hace años venimos trabajando, y con Salomón hemos trabajado juntos
en algunas actividades académicas en Brasil, que tiene que ver con el escenario multiseriado en las escuelas do campo, que nosotros defendemos mucho porque implica eso de la multiserie, lo que en algunos países se llama el multigrado o el plurigrado, como en Argentina. Para los procesos de aprendizaje estamos convencidos que implica un camino a seguir porque la multiserie favorece los aprendizajes. El aprender con otros que no se parecen favorece el aprendizaje, lo potencia, implica apostar a ese camino de la diversidad, entendiendo la diversidad de los estudiantes en un grupo que aprende como algo que juega a favor y no en contra, citando a Salomón, para dejar de ver el multigrado, la multiserie como un mal necesario, sino muy por el contrario, un escenario que deberíamos poder replicar en otras instituciones, aunque no sean formalmente de multiserie. Sin duda que para el aprendizaje todo allí juega a favor. Pero para la enseñanza, para el docente, muchas veces ese escenario del multigrado supone un gran desafío. El desafío primero es porque los docentes no están suficientemente preparados, suficientemente formados, y eso es una realidad. Pero también porque la propia estructura de la multiserie o del multigrado es compleja. Tiene esa complejidad que es a la vez riqueza, pero para poder abordarla desde la enseñanza multiseriada implica sortear una serie de dificultades, de desafíos cotidianos que el docente en el aula debe abordar. Y este doble juego de simultáneamente generar actividades de enseñanza a distancia y otras presenciales es parte del mecanismo de mayor complejidad. El docente tiene multiserie y además tiene que pensar en distintos niveles, en distintos momentos del proceso de cada estudiante y de cada familia, y es una complejidad generada por este tiempo de pandemia que es necesario ir manejando de la mejor manera posible, pero sin que haya un manual a seguir para ello. Ahí es donde aparece lo que en Argentina Flavia Terigi ha dicho muchas veces sobre los plurigrados, y tiene que ver con esto de la invención del hacer. Ya no basta seguir modelos didácticos, sino generar propios modelos, generar nuevos, que de algún modo atiendan esas realidades tan singulares, que lo son en cada aula y en cada institución, en cada contexto y en cada medio. Y eso, en este tiempo de pandemia, también fuertemente se ha visualizado en el trabajo con los profesores y con las instituciones en todo el país. ¿Qué dejamos para lo que estrictamente tiene que ver con la universidad? Y particularmente con la Universidad de la República, que es la universidad más grande del país, y en donde se decretó tempranamente por parte de su Consejo Directivo Central, que en este caso es absolutamente autónomo y está absolutamente desprendido del Ministerio de Educación y Cultura, es decir, el rector de la universidad no tiene ningún tipo de dependencia jerárquica del ministro de Educación, ningún tipo. Sí, por supuesto, siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud, la universidad dio un paso más y decretó tempranamente la suspensión de las actividades presenciales en todos sus servicios por todo el semestre. Semestre que en pocos días va a terminar, pero allí no se dieron
etapas de reincorporación a la presencialidad, sino que toda la universidad ha trabajado durante todo este semestre a distancia. ¿Cómo ha funcionado esto? Bueno, hay un mecanismo que también en la universidad existía, que tiene que ver con los entornos virtuales de aprendizaje. Son, como se podrán imaginar, también el uso de plataformas propias de la universidad para complementar los cursos que se dan en forma presencial, generando un mecanismo de comunicación fluida y permanente entre docentes y estudiantes para dejar allí un repositorio de materiales, para dejar allí tareas a cumplir, pautas de evaluación, pautas de trabajos de campo. Es decir, los entornos virtuales de aprendizaje desde hace ya más de 10 años en la universidad son de uso común, son de uso permanente. Pero de nuevo, igual que con el plan Ceibal, el carácter de esos entornos virtuales de aprendizaje tomó un nuevo sentido en este tiempo de pandemia, porque ya no resultaron ser complementarios a la presencialidad, sino que ahora vinieron a sustituir a la presencialidad, y eso también, por supuesto, implicó un desafío importante. Algunos desafíos relacionados con lo operativo. No todos los estudiantes de la Universidad de la República tienen acceso a un dispositivo o a una conexión a Internet fluida, permanente y de calidad, como para poder engancharse a los cursos a través de los entornos virtuales de aprendizaje. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque fiel a los preceptos de la Reforma de Córdoba de 1918, la Universidad de la República en Uruguay es una universidad pública. Pública quiere decir gratuita. Pública quiere decir irrestricta en su ingreso. Pública quiere decir que potencialmente todos los sectores sociales deberían poder tener acceso a ella. Por eso es que hay becas para estudiantes de bajos recursos, que implica becas de alojamiento, de alimentación, y que en este tiempo de pandemia la universidad pudo reforzar para entregar equipos informáticos o para entregar paquetes de Internet a los estudiantes que lo necesitaban. La Universidad de la República no cobra ni matrícula ni tasas de ingreso. Eso está expresamente prohibido por su ley orgánica. Es una universidad en todo sentido gratuita y es irrestricta en cuanto a su ingreso porque basta con inscribirse en una facultad de la universidad como para tener acceso ilimitado. No hay cupos en la Universidad de la República, salvo en alguna carrera técnica muy específica. Pero en las carreras tradicionales, agronomía, veterinaria, educación, derecho, odontología, medicina, son carreras cuyo ingreso es libre. Eso viene del año 1958, cuando se promulga la ley orgánica de la universidad, que a pesar de tantas décadas transcurridas, sigue estando vigente. Pero esta de la gratuidad absoluta y lo irrestricto y falta de cupos de ingreso, si bien es algo ampliamente defendido por los estudiantes, por los profesores en la universidad y por buena parte de la sociedad en su conjunto, siempre, por supuesto, también es tema de debate y de cuestionamiento de parte de muchos sectores políticos. Por lo tanto, también en este caso, es objeto de lucha y ha sido durante este tiempo objeto de lucha para preservar la gratuidad, para preservar la autonomía
que también es como un valor, algo muy defendido por parte de la universidad. Autonomía porque, como decíamos, está desprendida del poder político, particularmente del Ministerio de Educación, y además porque la universidad elige sus propios gobernantes. Y fiel a Córdoba 1918, la universidad elige su propio gobierno entre sus docentes, sus egresados y sus estudiantes. Es decir, hay participación estudiantil en el gobierno de la universidad. Por lo tanto, cualquier decisión política, incluidas las decisiones políticas que se tomaron durante la pandemia, son producto de decisiones de un cogobierno, porque la universidad es cogobernada. La restricción a la autonomía que la universidad tiene, en parte, y no es menor, es la restricción de fondos presupuestales, porque en definitiva, como entidad pública, se debe manejar con el presupuesto que al comienzo de cada administración el Poder Legislativo decreta a través de la ley de presupuesto para el quinquenio. Eso limita, obviamente, aunque la universidad puede conseguir otros presupuestos y otros recursos por fuera del presupuesto nacional, aunque es este, sin embargo, el que le da vida a la universidad en su conjunto. ¿Por qué razón, se preguntarán ustedes, una buena parte de los estudiantes de la universidad al comienzo de esta pandemia marcaron y evidenciaron aquí también un problema que parecía estar oculto? Un problema de no poder conectarse a una plataforma, de no tener los elementos mínimos para desempeñar su rol de estudiantes desde la virtualidad. Bueno, justamente, la gratuidad y el libre acceso a la universidad hace que tengamos un muy alto porcentaje de estudiantes de la Universidad de la República actualmente que vienen de familias donde ellos son la primera generación de su familia que accede a estudios universitarios. Es decir, son estudiantes cuyos padres, cuyos abuelos, nunca soñaron entrar a la universidad. Nunca ni siquiera se lo plantearon porque provenían de medios con muchas restricciones de acceso, de transporte, etcétera. Por lo que, aún faltando muchísimo, porque el hecho de que sea la universidad gratuita y libre no implica que automáticamente todos entren. Por el contrario, todavía hay muchos que no pueden entrar porque no tienen condiciones básicas para poder ingresar, aunque la universidad no les cobre un dinero ni les restrinja su acceso. Pero el hecho de que hay un enorme porcentaje de estudiantes que son la primera generación en sus familias de acceder a la universidad implica que, aún disponiendo de escasos recursos económicos, están hoy esos estudiantes en las aulas universitarias. Lo estuvieron, lo estaban en las presenciales y lo volverán a estar en algún momento, pero ahora también se pudo sostener un trabajo para que lo estén en las aulas virtuales. Seguramente habrán quedado estudiantes por el camino en este tiempo. Seguramente, eso no lo tenemos del todo evaluado, hayamos perdido estudiantes en este tiempo que no pudieron adaptarse a los formatos y al desafío de reinventarse. Pero también es cierto que, aún en las peores condiciones materiales y económicas, muchos han podido sostener y dar continuidad a sus carreras universitarias por este esquema de contención que la universidad pudo desarrollar a partir de las decisiones políticas dentro de la universidad y técnicas de acercar a profesores y estudiantes de la mejor manera posible. Está claro, como pasa también en otras universidades,
que algunas carreras que tienen un núcleo duro de la formación en tareas de campo y actividades de orden práctico, como puede ser medicina, por ejemplo, está claro que se ven resentidas por la falta de la imposibilidad de realizar prácticas en este semestre y acumulan tarea para los próximos semestres, no ya solo para el que viene, para el segundo semestre del año, sino para el próximo año. Eso parece inevitable y está sucediendo en varias carreras, pero allí donde se ha podido avanzar, se ha podido aprovechar la posibilidad de precisamente avanzar y no detener los procesos de enseñanza y de aprendizaje aún en estas condiciones tan particulares que nos ha tocado vivir. Por ahí la segunda pregunta, la de las estrategias de la universidad para las actividades académicas, han ido por este lado y también dando continuidad a las actividades, sobre todo de investigación, de pesquisa, donde los grupos y programas de investigación han continuado con los cambios y quizá con menos intensidad, pero a distancia han continuado sus proyectos y sus trabajos de investigación en los distintos servicios universitarios. La Universidad de la República ha tenido históricamente, aún con este esquema de la gratuidad, de la autonomía, también muchos problemas. El principal problema ha sido el de la excesiva centralización de sus servicios. Uruguay es un país excesivamente centralizado en la capital, Montevideo, y su área metropolitana, donde no solo vive la mitad de la población del país, la mitad, sino que además confluyen allí, se concentran allí gran parte de las instituciones que el país tiene. Y la Universidad de la República no ha sido históricamente la excepción a este esquema excesivamente centralizador, y gran parte de la universidad ha estado muy centralizada en la capital, lo cual ha dejado con menos posibilidades a los estudiantes del interior del país de acceder a carreras universitarias. Sin embargo, en el último tiempo, eso se ha podido corregir, aunque todavía de manera insuficiente, con un plan de descentralización que ha implicado poner en marcha campus universitarios en distintos puntos del país, de tal modo que la universidad pueda tener presencia real en todo el Uruguay y no solo concentrada en una pequeña porción geográfica del país. Esto ha permitido abrir carreras cortas o réplica de carreras más largas fuera de Montevideo, y es una realidad que, reitero, si bien no es suficiente, porque seguimos teniendo zonas del país donde la universidad no llega o llega escasamente, este periodo de pandemia, sin embargo, nos ha encontrado con una universidad mucho más descentralizada que antes, con mayores recursos que hace 10, 15 años, y también con una mayor diversificación de su oferta académica. Es decir, ya no solo las carreras clásicas, sino también una multiplicidad de carreras más vinculadas con los contextos geográficos del país, con las zonas productivas o con los problemas propios de cada territorio, y con una tarea de investigación y sobre todo de extensión más presente en el diálogo de la universidad con la sociedad en su conjunto. No sabemos ahora qué va a suceder de aquí en más, porque en la parte no autónoma de la universidad, que es en la definición de los presupuestos, tenemos en los próximos meses en el Parlamento una discusión que va a generar una ley de presupuesto
para toda la administración, para todo el quinquenio, y las noticias no son buenas. Ya no eran buenas antes, pero este periodo de pandemia, más que los efectos que hemos visto hasta ahora, la incertidumbre se instala sobre los efectos de futuro. Y no me refiero a los efectos de futuro de este segundo semestre o del año próximo, sino de los próximos 5 años, porque es muy probable que haya restricciones presupuestales que terminen afectando por esa vía a la Universidad de la República y por lo tanto ralentizando y en algunos casos quizá deteniendo estos procesos de descentralización, estos procesos de mayor conexión de la universidad con la sociedad a través de planes de investigación y de extensión, estos procesos de diversificación de la oferta académica. Por supuesto, ojalá eso no suceda, pero siendo realistas, las perspectivas no son buenas en este sentido para los tiempos que se nos vienen. Y en eso, a la interna de la universidad se está pensando, y de hecho la universidad se ha pronunciado ya en contra de algunos mecanismos legales que actualmente el Parlamento está discutiendo, y se ha adelantado a el próximo debate parlamentario que tiene que ver precisamente con una definición que luego tiene efectos a lo largo de 5 años, que es la definición presupuestal, por la manera en que Uruguay tiene incorporado el mecanismo de asignación de presupuestos para toda la administración pública, no solo para la Universidad de la República. De todos modos, vemos allí que gran parte de ese futuro, comprometido por la situación actual, dependerá en gran medida de lo que suceda, ahí sí, en el tiempo inmediato, en los próximos meses. Uruguay tiene actualmente, respecto a la pandemia, unos indicadores que las autoridades los ubican en indicadores muy tranquilizantes en cuanto a que teníamos hasta la semana pasada unos pocos casos activos de COVID-19. Algo así como 14, tan pocos como 14. Sin embargo, hay muchas señales de alerta que tienen que ver básicamente con la frontera seca con el Brasil, porque, como ustedes saben, allí hay obviamente una frontera muy permeable y que hace que toda la frontera con Brasil, y por el tamaño del país, el país todo, esté muy expuesto, aún con fronteras cerradas, pero en algún momento las fronteras se van a abrir, a casos que vayan surgiendo, como han surgido esta propia semana en 33, un departamento que precisamente es limítrofe con el Brasil y que queda muy cerca de Yaguarao, donde está la Unipampa, donde Salomón, compartimos con Salomón alguna actividad hace algún tiempo. Es decir, de nuevo, el futuro es incierto. Los signos de estos tiempos tienen que ver con esa fuerte incertidumbre que, aún en la condición del Uruguay, con números que son tranquilizadores por un lado, sin embargo también tienen señales de alerta y de expectativa de mucha cautela respecto al futuro. Y esa es un poco la realidad que estamos atravesando en el país hoy. Yo les mencioné, como para sintetizar e ir cerrando, porque estamos ya en la hora programada para la respuesta a las 2 preguntas que ustedes me formulaban. La respondí por un lado atendiendo a la Universidad de la República y por otro a través del relato de las escuelas do campo, lo que se llama la Administración Nacional de Educación Pública, que comprende los sistemas de ensino medio, ensino técnico, formación docente, que en Uruguay está fuera de la universidad, y ensino primario.
¿Por qué lo hago de esa manera? Bueno, porque en realidad, al no tener una entidad superior como el Ministerio de Educación y Cultura que englobe las políticas educativas, de algún modo el comportamiento de las decisiones políticas de la Administración Nacional de Educación Pública por un lado y de la Universidad de la República por el otro son diferentes. Se originan en estamentos políticos distintos. En el caso de la Universidad de la República, con una autonomía casi total. En el caso de la Administración Nacional de Educación Pública, con una autonomía relativa. Pero son dos entidades que respecto a la educación pública del país pueden confluir, pueden coordinar, pero se manejan por carriles distintos, por carriles diferentes. Y hay algún punto en el que confluyen en nuestra tarea, de nuevo con las escuelas do campo, porque nosotros trabajamos en las dos entidades. Entonces, en mi calidad de director nacional del Departamento de Educación Rural o Departamento de Escolas do Campo del país, trabajamos con los profesores rurales en las potencialidades de la multiserie, de las clases multiseriadas. Trabajamos en lo que para Brasil sería la pedagogía do campo, que nosotros le llamamos pedagogía rural, pero conceptualmente es esa pedagogía do campo, no para el campo, sino diseñada en el campo y con los del campo. Pero también eso lo hacemos desde la Universidad de la República en tareas de investigación, en tareas de extensión y también en tareas de apoyo técnico bajo la forma de la formación continua a los profesores de escolas do campo. Es decir, la escola do campo en Uruguay termina siendo una institución en la cual confluyen miradas, en la cual hacia allí hay miradas distintas pero complementarias y que en tiempos de pandemia, pero también desde antes, hay una reivindicación que creo que se termina reforzando en tiempos de pandemia del carácter y el valor de lo público, de la educación pública, que para nosotros es vital, para nosotros es una seña de identidad y que luchamos para que no se pierda, precisamente. Cierro por aí esta parte. Nós te agradecemos ao professor Limbe Santos pelas excelentes contribuições que ele nos deu, né, a partir das duas perguntas iniciais que a mediação fez a ele, e agora nós damos prosseguimentos à live com o mediador Carlos Nascimento, que irá se apresentar e também irá colocar um bloco de perguntas dos nossos participantes que estão ávidos para terem umas respostas suas. Fiquem à vontade. Obrigado, professora Maura. Queria agradecer também ao professor Limber, né, a todos os que estão nos assistindo. Né, a gente tem aí gente daqui do Pará, da UFPA, do ICES, do ICS, nós temos participantes também lá do interior do Pará, da Unifespa, do Marabá, também ali de Abaetetuba. Nós também temos participantes do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás, Pernambuco, Ceará, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Maranhão, Roraima e também na Colômbia. Né? Então, tivemos hoje uma participação maciça, queremos agradecer a todo mundo e principalmente ao professor Limber por ter tirado esse tempinho para falar um pouco com a gente. Né? Eu vou aproveitar rapidamente esse momento para lembrar as pessoas que estão assistindo pelo Facebook, aí na descrição do vídeo tem o link para a plataforma do evento. Tá? Então, a frequência ela vai ser gerada a partir da permanência de vocês nessa plataforma. Então, quem estiver assistindo aí pelo Facebook, veja aí a descrição do vídeo e inscreva-se, tá, para que vocês possam depois receber os certificados. Além desse segundo diálogo, né, essa já é a segunda live dos diálogos Pandemia e Universidade, nós ainda teremos mais de 10 outros diálogos pela semana, vamos ter um agora às 14 horas também. Então, todo mundo que está participando, deseja participar,
inscreva-se lá na plataforma do evento, certo? O link está na descrição do vídeo de vocês aí no Facebook. Também 2 esclarecimentos aqui. Um, na verdade, com respeito ao certificado, né? Já esclareci que precisa ser feita a inscrição na plataforma do evento, tá bom? E a segunda é quanto à questão dos tradutores. Nós temos alguns outros diálogos ainda por vir, né? E vamos ter intérpretes realizados em inglês e em francês. Infelizmente, para hoje, a gente não teve como, né? Então, a gente pede que aí o pessoal preste bastante atenção nas falas, né? O professor, se possível, né, fale um pouquinho devagar, apesar de que a gente está com o tempo corrido, mas agora nas respostas, né, fale só um pouquinho devagar para que todo mundo possa entender. Certo? Bom, quanto às perguntas, eu acho que tem 2. A gente teve o horário dessa live, infelizmente, reduzido para as 15h30, né? Nós vamos ter que encerrar daqui a 20 e pouquinhos minutos, né? A organização mandou uma mensagem ainda há pouco. Então, eu ia propor para o professor de eu fazer logo 2 perguntas, uma delas é bem direta, e aí a outra eu acho que já exige um pouquinho mais de tempo, né? Mas aí só para a gente ter em mente esse limite de 15h30, tá? E aí, à medida que for dando, a gente vai colocando também outras questões relevantes. A primeira pergunta, que é mais direta, seria se as plataformas de ensino remoto, né, que vocês têm utilizado na Udelar, se elas foram desenvolvidas pela própria instituição ou se vocês contrataram alguma outra instituição do mercado privado para entregar para vocês esses softwares, né, as tecnologias que vocês estão utilizando. A segunda pergunta, que já exigiria um tempinho maior, acredito, seria com relação aos estágios. Como é que está sendo feita a prática de estágio pelos alunos? O professor, fique à vontade. Te respondo la primera pregunta, Carlos, y ahora te voy a pedir que me reiteres la segunda, pero la primera pregunta vinculada con... A ver, que no te escuché bien ahí. ¿Estás escuchando? La primera pregunta... Sí, la primera pregunta relacionada con el sistema, digamos, la universidad apeló a algo que ya tenía incorporado, que se llama EVA, Entornos Virtuales de Aprendizaje, que tiene que ver con una plataforma que está diseñada en la propia universidad desde hace algunos años y se continuó trabajando por esa plataforma, pero que no estaba tanto diseñada para dar una clase, para trabajar en contacto visual con los alumnos, sino como un lugar donde complementar la tarea presencial a través de el material de lectura, pautas de evaluación, a través de un lugar donde realizar consultas de parte de los estudiantes a los profesores, intercambios virtuales, etc. Para el dictado de las clases, apelando a la imagen y el sonido, lo que la universidad apeló básicamente ha sido a la aplicación Zoom. El Zoom ha sido lo más utilizado. Para ello, sí, efectivamente, con un rubro presupuestal propio de la universidad que no se estaba gastando al tener sus locales fechados, los locales cerrados, se adquirieron licencias de Zoom ilimitadas para que los profesores pudiesen disponer de ellas y conectarse con sus alumnos sin restricciones. Entonces, efectivamente, se utilizaron algunos mecanismos preexistentes que ya la universidad los tenía y, como en el caso de Zoom, se adquirieron licencias para este periodo, en este periodo en particular. La segunda pregunta, Carlos, ¿cuál era? La pergunta número 2. Como está sendo... Certo. A segunda questão que tem sido bastante perguntada é sobre os estágios. Como é que tem sido conduzida essa questão dos estágios, das práticas de estágio na área da educação? Las prácticas de
ahí no te comprendo el término. Las prácticas Estágio. de... Estágio. Ele quer saber como é que estão se processando por essa questão de não ser presencial o ensino, não é? A questão das práticas pedagógicas, que nós chamamos aqui de estágios supervisionados, não é? Aqueles estágios, aquelas práticas que são feitas em campo, como é que elas estão se processando? Quais as estratégias que vocês estão utilizando no Uruguai? Las prácticas pedagógicas en campo, las prácticas pedagógicas... Isso. Por parte de los profesores. Sim, seria na formação do professor, os professores que estão em formação, né? Como seria essa parte do currículo que cuida da prática em si, dos internos, digamos assim. Correcto. La formación de los profesores, que aquí el término profesor remite a los profesores de ensino medio. Para los profesores de ensino básico son maestros, pero bueno, es eso, los profesores. La formación de los profesores no está en la universidad, sino que está en la Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay todavía no tiene la formación de profesores dentro de la universidad. Está por fuera de la universidad y en el marco de la Administración Nacional de Educación Pública, a través de instituciones llamadas institutos de formación docente, que forman profesores de ensino inicial, preescolar, básico, medio y técnico. Allí también las actividades de enseñanza han sido virtuales a través de los mismos mecanismos que utiliza la universidad, sobre todo Zoom ha sido como la aplicación de mayor uso para los estudiantes de formación docente, y la cuestión más difícil, la cuestión crítica, ha sido lo relacionado con la práctica docente. La formación de profesores tiene un componente práctico, donde los estudiantes para profesor van a las instituciones a realizar prácticas que no las pueden hacer, no las podían hacer en este periodo. De todos modos, ahí es donde se articularon los sistemas, y así como los profesores de ensino básico y medio se conectaron con sus estudiantes a través de la radio, a través del WhatsApp, a través de las plataformas digitales o a través de Zoom en algunos casos, aunque eso no ocurrió tanto con la ensino primaria, los estudiantes de formación docente se sumaron a esos procedimientos, y también ellos hicieron prácticas virtuales. También ellos se incorporaron a las prácticas como parte de su formación, utilizando los mecanismos virtuales de llegada a los alumnos. Ahora que se están cumpliendo etapas paulatinas de vuelta a la presencialidad, los estudiantes de formación docente también van volviendo a la presencialidad en las escuelas de ensino medio, acompañando las etapas paulatinas de reapertura a la presencialidad. Se han ido adaptando de algún modo a las distintas etapas que se han ido dando. Obrigado, professor. Tem uma outra questão aqui também, que diz respeito, foi enviada pelo Josivaldo Veiga, de que a OCDE teria publicado algumas recomendações, né, para diferentes países em resposta justamente à pandemia, né? A pergunta seria se o governo do Uruguai seguiu uma agenda própria ou se ele seguiu essa base que a OCDE deu. Yo te escucho un poquito mal, Carlos. Reiterame la pregunta, o quizá Maura, si la escucha mejor, me la puede repetir. Certo. A pergunta seria: o governo do Uruguai seguiu uma agenda própria em relação à pandemia ou seguiu as recomendações, aderiu à agenda que a OCDE publicou? Bien. ¿Você entendeu, professor? Sí, perfectamente.
El gobierno, lo que yo expresaba es que el gobierno actual asumió hace muy poco, asumió el 1 de marzo, lo cual supone un quiebre importante respecto a 15 años de gobierno anterior con un signo político. Este es de otro signo político. Todavía este gobierno no podemos saber con certeza si la agenda política en políticas educativas será propia, autóctona del Uruguay, o se remitirá a las recomendaciones de la OCDE, de la OCDE. Todo lleva a pensar, por el perfil de quienes ahora están en cargos de responsabilidad en el nuevo gobierno, que respecto al anterior o a los anteriores habrá unas políticas educativas de mayor fidelidad a las recomendaciones de la OCDE. Anteriormente, Uruguay respondía a la OCDE en función sobre todo de integrar las pruebas estandarizadas de PISA, pero el efecto sobre las decisiones políticas no era un efecto tan directo, sino que podríamos decir que sí, que efectivamente había una agenda propia que se construyó sobre la base de identidades nacionales propias. Más allá de que PISA igualmente está en el discurso y presiona fuertemente en el debate político. Este nuevo gobierno es recién llegado, llega casi coincidiendo con la pandemia, por lo tanto no tenemos todavía demasiados elementos para juzgarlo, pero podemos sí prever con cierta certeza de que habrá una mayor cercanía con las recomendaciones de la OCDE de lo que hemos tenido en Uruguay hasta ahora. Seguramente eso se refleje en, sobre todo, la ley de presupuesto que se votará en el Parlamento pronto, porque con esa ley aparecerán varios elementos de dónde priorizar el gasto público en educación, la inversión pública en educación, y dónde no, y los cambios que eso tendrá. No conocemos todavía los contenidos de esa ley, pero serán de público conocimiento dentro de muy poco tiempo y sin duda será un segundo semestre muy conflictivo en cuanto a que muchos actores tendremos opinión al respecto. Los sindicatos de la educación, por ejemplo, la propia Universidad de la República, es decir, habrá debate, habrá mucha discusión y sin duda que el tema de las recomendaciones de la OCDE, explícita o implícitamente, formarán parte de ese debate. Obrigado, professor. Eu acho que a gente pode falar. Professor Limber, já terminaram o bloco de perguntas, o Carlos? Já? Encerramos o bloco de perguntas? Tem uma outra nós pergunta temos 10 minutos ainda. Eu ia sugerir que a gente com essa, né, que já seria um outro aspecto que também estavam questionando bastante, que seria como vocês estão trabalhando com os alunos da educação especial, né, os surdos, cegos, entre outros. E aí, se o senhor puder falar um pouquinho sobre essa questão. Bien. Bueno, los alumnos de educación especial ha sido tema de discusión en los últimos días con la vuelta a la presencialidad, a las actividades presenciales en las escuelas, porque esta vuelta a la presencialidad se ha hecho conforme a una serie de protocolos sanitarios. Y los protocolos implican, por ejemplo, evitar en las aulas el contacto físico o generar en las aulas distanciamiento físico entre los alumnos y de estos con el profesor,
y una serie de recomendaciones que, para el caso de muchos alumnos especiales, son difíciles de poder seguir, de poder cumplir. Entonces, lo que está sucediendo en la práctica es que para el caso de los alumnos de las escuelas especiales, se va a ir monitoreando el cumplimiento de etapas más cautas, más lentamente, en un proceso un poco más lento, para, de acuerdo a las características de los niños, no es lo mismo los niños sordos que los ciegos o niños con discapacidad física o intelectual, es decir, al haber digamos, una diversidad de situaciones, no todas están en las mismas condiciones de volver a la presencialidad cumpliendo el protocolo sanitario que las autoridades de la salud exigen. Por lo tanto, se hará un proceso un poco más lento que el que se hace con la educación común. Ha sido igualmente desafiante todo el periodo del distanciamiento y de las actividades virtuales. Si bien hay, en algunos casos, dispositivos tecnológicos adaptados a niños ciegos y sordos, por ejemplo, que tienen que ver con el uso del braille o tienen que ver con distintos instrumentos especiales para estos niños, eso se ha utilizado en este tiempo de distanciamiento, pero, de nuevo, ha sido para muchos docentes y sus familias, las familias de los niños, de los alumnos, un desafío extra en muchos casos y toda una experiencia de aprendizaje para todos. Lo sigue siendo. No hay nada resuelto. Se ha trabajado en ese sentido sobre la base de lo que se ha podido con lo disponible, pero obviamente que también en este terreno de la educación especial han surgido problemas que no se han podido resolver. Eso está claro y forma parte de los desafíos que hemos tenido en este tiempo. Nós agradecemos mais uma vez ao professor Limbe Santos, né, do Uruguai. Acreditamos que a sua fala foi uma fala bem contundente, bem enfática, bem contextualizada, certamente contemplou as expectativas dos nossos participantes, que hoje atingiram uma marca de 350 pessoas acompanhando a sua fala, né? Bem atentamente, e nós queremos, assim, também dizer que esse evento é um evento do ICED, do Instituto de Ciências da Educação, né, que tem na administração a professora Selma Pena e o professor Carlos Nazareno, como também as subunidades, né, a Faculdade de Educação, a Faculdade de Educação Física, a pós-graduação, né, acredito que eu não esqueci ninguém. E também esse evento, né, ele se estende a partir do dia 22, que é hoje, até o dia 26, e logo em seguida, a partir de 16 horas, nós temos um encontro também na live com a doutora Fernanda Sarfocada, da Argentina, e temos como mediadora a professora Eliana Felipe, né, doutora Eliana Felipe, e a professora doutora Olgaís Maued. Então, nós agradecemos a sua participação, assim, foi um momento ímpar, tanto na minha vida, enquanto mediadora, do professor Carlos também, como na vida de todas as pessoas que estão aqui lhe assistindo, né, e nós agradecemos também a equipe de infraestrutura, né, que foi, assim, maravilhosa, que foram impecáveis e bem atentos para que nós realmente tivéssemos êxito nessa live. Muito obrigada. Gracias.